Me llamo Elena y tengo 45 años. Después de un largo y agotador día en la oficina, me encontré frente al espejo del baño, deteniéndome un momento mientras me quitaba la ropa de trabajo. Primero la falda, luego desabotonando la blusa. Me quedé allí solo con mi sujetador y mis medias de encaje, observando mi reflejo. Había pasado mucho tiempo desde que realmente me miré así, y por un segundo sentí una chispa que no había sentido en mucho tiempo. Trabajaba duro y mantenía mi figura, pero en algún momento había dejado de pensar en mí como alguien deseable. Estaba perdida en mis pensamientos, disfrutando del momento y de la suave sensación del encaje contra mi piel, trazando patrones delicados a lo largo de mi cintura y hombros. Ese estado de tranquilidad, casi meditativo, era reconfortante después de un largo día, y apenas registré el sonido distante de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Pero de repente escuché pasos acercándose por el pasillo, rápidos y decididos. Antes de que tuviera la oportunidad de recomponerme, la puerta del baño se abrió y allí estaba Diego. Se quedó congelado, con los ojos muy abiertos. Ambos permanecimos inmóviles durante unos segundos, asimilando el espectáculo. Pude ver la sorpresa en sus ojos mientras se quedaba allí, claramente desconcertado y preguntándose si debía apartar la mirada o decir algo. Se apresuró a disculparse y trató de cerrar la puerta, pero me sorprendí a mí misma al llamarlo suavemente. No hay necesidad de ser tímido. Hubo un estallido de audacia, una confianza única que surgió de algún lugar que no podía identificar. Tal vez era solo la sensación de ser vista, de ser vulnerable, sin tener que ocultarlo. Los ojos de Diego estaban llenos de asombro, lo que solo me animó más. Extendí mi brazo para detenerlo antes de que cerrara la puerta por completo y con una voz tranquila le dije que no tenía que irse. Había una chispa de emoción en el aire, una especie de entendimiento mutuo que se sentía natural y real. Le mencioné que había notado su curiosidad y fascinación incluso antes de este momento. Él me miró, casi sin palabras, como si intentara procesar lo que estaba sucediendo, con una mezcla de intriga y asombro en su rostro. Antes de darme cuenta, parecía que ambos estábamos probando las aguas, pero con cada segundo que pasaba, la vacilación se desvanecía, reemplazada por una confianza y curiosidad mutuas. Era como si el tiempo se hubiera detenido y nada más existiera en ese pequeño lugar. Mis dedos se deslizaron en su cabello, enredándose suavemente y acercándolo más. Había algo en la forma en que él sostenía mis manos y se movía suavemente por mi espalda que se sentía tranquilizador y emocionante al mismo tiempo. Su toque era cuidadoso y seguro, explorando de una manera que me hacía sentir anclada y segura, como si quisiera entender cada detalle, cada movimiento, como un intercambio silencioso de confianza entre nosotros. Vi nuestro reflejo en el espejo detrás de nosotros, lo que intensificó el momento, haciéndolo sentir aún más real. La imagen capturaba la vulnerabilidad y la calidez que nos rodeaba, añadiendo una capa de conciencia que hacía que todo se sintiera más que un momento fugaz. Sus manos eran suaves pero intencionadas, moviéndose a lo largo de mi cintura y deteniéndose sobre la tela de encaje de mis medias, enviando un escalofrío silencioso a través de mí. Había algo genuino y conectado en la forma en que me sostenía, una energía tranquila que llenaba la habitación, haciendo que todo se sintiera significativo y duradero. Después de un momento nos movimos del pequeño espacio en el baño a mi dormitorio, donde todo se sentía más cómodo, como un santuario tranquilo que albergaba la calidez de nuestra conexión compartida. Mientras Diego entraba y me seguía, sentí una mezcla de anticipación y calma, una sensación de confianza y apertura que hacía que todo se sintiera natural. La forma en que me miraba, con una suavidad que parecía tanto curiosa como sincera, me aseguraba que este momento era más que un encuentro pasajero, era una experiencia compartida genuina. Tomé la iniciativa suavemente, guiándolo para que se sentara en el borde de la cama mientras yo me arrodillaba a su lado. Continuamos explorando esa calidez entre nosotros, compartiendo suaves besos y toques ligeros. Dejé que mis manos recorrieran sus hombros y su cuello, siguiendo la curva de su mandíbula mientras absorbía cada detalle y él reflejaba mis movimientos con sus manos, sintiendo la textura del encaje y la calidez de mi piel. No había necesidad de apresurarse, simplemente disfrutamos del ritmo tranquilo y fácil que se desarrollaba entre nosotros como una especie de danza mutua.
El aire estaba lleno de una energía palpable que crecía constantemente, pero no había sensación de presión. Se trataba más de descubrir y apreciar al otro de una manera que se sentía honesta y vulnerable. Mientras sentía sus manos moverse por mi espalda y mis costados, había un intercambio suave de confianza, un reconocimiento tácito de la comodidad y curiosidad que compartíamos. Dejó que sus manos exploraran la tela de encaje, apreciando cada detalle de sus movimientos, tanto atentos como cariñosos. Me moví un poco, acercándome a él y envolviendo mis brazos alrededor de sus hombros. Con cada movimiento sentía que este momento era tan especial para él como lo era para mí. Podía ver la sinceridad en su expresión, la forma en que observaba cada pequeño gesto, haciendo que cada segundo se sintiera valioso. La sensación de comodidad y confianza entre nosotros se profundizaba mientras continuábamos disfrutando de la compañía del otro en la tranquilidad de la habitación. Había algo hermoso en su simplicidad. No había necesidad de grandes gestos o palabras, solo la genuina presencia que compartíamos. Por un momento parecía que estábamos envueltos en nuestro propio mundo, libres de las tensiones del día y de las rutinas habituales. De repente un sonido rompió la calma, el timbre sonó en el pasillo, fuerte y sorprendente. Me tensé un poco al pensar en Esteban. Oh no, murmuré, dándome cuenta de que debía haber llegado a casa antes de lo esperado. Intercambiamos una mirada, entendiendo instantáneamente lo que había que hacer, y ambos nos reímos en silencio por la coincidencia. Rápidamente me enderecé, arreglándome la ropa y pasándome una mano por el cabello para asegurarme de que todo estuviera en su lugar, mientras Diego hacía lo mismo, ajustándose con una mirada divertida en mi dirección. Nos sentamos a cenar como si nada hubiera pasado, contando historias sobre nuestros días, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, debajo de la superficie, aún podía sentir la calidez de nuestra conexión compartida, una comprensión silenciosa entre Diego y yo que insinuaba algo más. La noche siguiente me relajaba en mi habitación, permitiendo que los eventos del día se desvanecieran. Era un momento de calma que esperaba cada noche, pero mientras yacía allí, perdida en mis pensamientos, escuché un suave golpe en la puerta. Miré hacia arriba, sorprendida, y vi a Diego de pie en el umbral. Tenía una expresión en los ojos que era tanto curiosa como emocionada, una chispa de familiaridad mezclada con la emoción de lo inesperado. Entró en la habitación con una sonrisa suave, sacudiendo ligeramente la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Ayer fue una locura, dijo, su voz apenas un susurro pero llena de sinceridad. No puedo dejar de pensar en ello. Hubo una pausa, un momento en el que ninguno de los dos habló y lo guié más cerca de mí. Cuando se acomodó a mi lado, había una calma en la forma en que nos mirábamos, una sensación de confianza que hacía que cada momento se sintiera relajado y natural. Él me guió con un toque suave pero seguro, girándome para que mi espalda se presionara ligeramente contra él. Sus movimientos no eran apresurados ni vacilantes. Cada gesto se sentía intencionado, como si supiera exactamente lo que quería y cómo comunicarlo sin palabras. Podía sentir la calidez de su pecho cerca de mí, su aliento moviendo mi cabello y trayendo una sensación reconfortante de calma, incluso mientras mi propia respiración se volvía irregular. La habitación parecía más silenciosa que antes. Los sonidos a nuestro alrededor se desvanecían hasta que solo quedaba el suave ritmo de nuestras respiraciones y el latido constante de mi corazón. Su mano descansó en mi hombro por un momento, y el peso de ella se sintió estabilizador, como un ancla que me mantenía completamente en este momento. Cerré los ojos, dejando que mis sentidos captaran cada pequeño detalle, el suave aroma de su colonia, el calor que emanaba de su piel y el leve roce de la tela mientras se movía. Su presencia era poderosa pero reconfortante, haciéndome sentir tanto vulnerable como protegida, una extraña y maravillosa paradoja. Sentí una oleada de energía recorrerme, una mezcla de anticipación y entrega. Mis respiraciones se hicieron más profundas y lentas mientras intentaba mantenerme compuesta, pero había algo indudablemente emocionante en sentirme tan cerca sin barreras ni muros. Su brazo encontró su camino alrededor de mí, acercándome aún más hasta que cada centímetro de espacio entre nosotros desapareció. El ritmo constante de su respiración era tranquilizador, como si estuviera creando un mundo tranquilo solo para nosotros dos,
un lugar donde el tiempo se ralentizaba y cada toque importaba. Al principio se movió con suavidad, como si estuviera sintiendo el ritmo, permitiendo que ambos nos ajustáramos a la nerviosidad. Mi respiración se detuvo por un momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo, una respuesta que apenas podía controlar. Sentí la calidez de su mano en mi cintura, la sensación era delicada pero eléctrica, despertando cada nervio mientras sus dedos rozaban mi piel. Había una ternura en sus movimientos que me hacía sentir vista, respetada y completamente viva. Pero luego, con un ligero cambio, aceleró el ritmo y pude sentir cómo exhalaba mientras se volvía más decidido, como si hubiera decidido soltar el control que había mantenido hasta ese momento. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me sostenía cerca de él. Nuestras respiraciones se entrelazaban y el ritmo que estableció era emocionante, dejando sin espacio para la vacilación. Solo había una comprensión tácita de sus movimientos que coincidían con mis propias respuestas en una conversación perfecta y silenciosa. Con cada movimiento me sumergía más en el momento. Intenté mantener la compostura, pero ahora respiraba más fuerte, dejando de lado la contención, incapaz de reprimir la respuesta que se acumulaba dentro de mí. Mi corazón latía más rápido, el ritmo sincronizado con el suyo, hasta que cada sensación se difuminó en una intensidad enfocada. Sentía como si flotara, como si el tiempo hubiera perdido su significado y lo único que importaba era esta sensación, esta conexión. Su mano en mi cintura se apretó ligeramente, un gesto que me trajo de vuelta al presente, anclándome en la calidez y el confort que él proporcionaba. Me encontré rindiéndome, dejando de lado cualquier pensamiento o preocupación persistente y simplemente disfrutando del momento con él. A medida que encontrábamos nuestro ritmo, me di cuenta de lo natural que se sentía estar cerca de él, confiando en él y dejándolo guiarme. Había algo no dicho entre nosotros, un acuerdo tácito, y mi respiración se volvió profunda y constante, aunque a veces se entrecortaba cuando él se movía con más rapidez. Sentía mi corazón resonar en mi interior, como si cada latido estuviera en perfecta sintonía con el suyo. Se inclinó, su frente rozando mi cabello, y pude sentir la calidez en sus ojos, una suavidad que me llenaba de serenidad y emoción. Cada respiración parecía un paso hacia un territorio desconocido, pero me sentía segura porque él había creado un espacio solo para nosotros, donde todo lo demás se desvanecía. Quería mostrarle mi agradecimiento por su ternura, paciencia y la forma en que parecía saber exactamente lo que necesitaba sin que tuviera que decir nada. Al abrazarme con fuerza, me sentí completamente libre. Mi corazón parecía a punto de estallar por la abrumadora combinación de sentimientos: euforia, calidez, confort y algo más profundo, un sentido de pertenencia. Cada momento era un consuelo, una sutil promesa, y al soltar mi última restricción, una sensación de calma me invadió. La rapidez con la que se movía coincidía con la intensidad de nuestros sentimientos, y me di cuenta de que no necesitaba contenerme ni permanecer en silencio. Me dejé llevar por las sensaciones y por un breve periodo todo lo demás se detuvo. Una vez que terminamos, tomé unos segundos para recomponerme, sintiendo una cálida paz que persistía incluso mientras me levantaba para continuar con el resto de la noche. Fui al baño para arreglarme el cabello y limpiarme, dándome un vistazo rápido en el espejo antes de dirigirme a la cocina a preparar la cena. Los ruidos familiares de cortar verduras y el suave chisporroteo de la estufa llenaban el aire. Puse la mesa, anclándome en la rutina de la vida diaria, mirando ocasionalmente por encima del hombro para ver a Diego organizando la casa. Su presencia tranquila contribuía a la atmósfera de facilidad que impregnaba el lugar. Un poco más tarde, mi esposo llegó a casa, sus pasos familiares anunciando su presencia al entrar. Nos saludó con su habitual amabilidad, dándole una palmadita en el hombro a Diego y sonriéndome suavemente. Nos sentamos a la mesa y serví la cena, sintiendo una modesta satisfacción al ver que todo lucía perfecto. Mientras comenzábamos a cenar, mi esposo se volvió hacia nosotros y preguntó sobre nuestro día con su interés habitual. Diego habló primero, compartiendo algunos ejemplos de sus estudios, su rostro iluminándose mientras detallaba una conversación particularmente interesante en su clase de historia. Sonreí, sintiendo satisfacción al ver lo apasionado que estaba y cuán genuina era su alegría.
Mi esposo escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando, claramente interesado en lo que Diego tenía que decir. Luego llegó mi turno y compartí un poco sobre mi día en el trabajo, contándole sobre un nuevo proyecto que estaba manejando, cuidando de mantener las cosas ligeras e interesantes. Mi esposo asentía, dándome su atención completa, y Diego escuchaba con una pequeña sonrisa en los labios. La comida se sentía acogedora y cálida, llena de conversaciones familiares, risas y el suave murmullo de la satisfacción compartida. Los pensamientos me acompañaron mientras terminábamos la cena y limpiábamos juntos, cada uno trabajando en sus roles familiares, de manera silenciosa pero significativa. Era una noción que mantenía cerca mientras me preparaba para dormir, y una leve sonrisa cruzó mis labios mientras caía en un sueño reparador.